Dentro de la gran magnitud del paquete económico 2026 más las iniciativas de la ley aduanera, por ejemplo, bueno, no, la iniciativa me refiero de reforma al juicio de amparo, más la reforma al Poder Judicial y cómo ha ido aterrizando, más los cambios a la ley aduanera, en fin, muchísimos temas en la agenda. Ha habido, bueno, los IEPS obviamente a las bebidas, que ya incluye incluso las que no son azucaradas, con afanes recaudatorios, pues se van perdiendo algunos temas y hay aspectos importantes de lo que se ha planteado y que factualmente pues pueden tener un impacto, por ejemplo en este caso en el comercio electrónico, y hay un tema que está vinculado justo a estas plataformas, pero particularmente le digo al tema electrónico, y está esta mañana, le agradezco mucho a Leira Orozco, la directora de Relaciones con Gobierno de Mercado Libre. Leira, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Rodrigo, buenos días. Muchas gracias por la invitación y el espacio. ¿Qué viene en el paquete económico en función, que todavía está por aprobarse, la parte de los ingresos en cuanto al comercio electrónico? ¿Qué cambia y sobre todo por qué ustedes pues están haciendo, digamos, señalando estos cambios que pueden afectar obviamente a muchas microempresas y pequeñas empresas? Perfecto. Este paquete económico viene en dos modificaciones principales. La primera No, a ver si vamos a tratar de esta. Perdóname, Leira, está un poco, está fallando un poco el internet o algo por el estilo, pero ahorita estamos tratando de corregir el audio porque se escucha un poco fragmentado, y bueno, pues ahora que nos cuente exactamente qué es lo que está pasando, nos empezó a decir a Leira, hay dos componentes, pero bueno, pues sí, como parte de estos cambios económicos. Y se acuerda que aquí le había contado además que había y se había señalado en términos de lo que la ALAI particularmente, una de las asociaciones de empresas que están en internet, que también decían, pues nos están pidiendo que les demos acceso permanente a las plataformas, a los temas de plataformas digitales, pero bueno, creo que ya recuperamos a Leira. A Leira, ahora sí, espero que te podamos escuchar un poco mejor porque se cortaba mucho la comunicación. Sí, ya Rodrigo, Ahora ya ando sí. por acá. Muchísimas gracias. Entonces nos decías, ¿cuáles son los puntos que les preocupan a ustedes en cuanto a las modificaciones que están planteadas? Te cuento, son tres puntos principales. Primero, para las retenciones que ya hacíamos desde 2019 para personas físicas, se incrementa el porcentaje de retención del 1 al 2.5%. En cuanto al ISR, y para personas morales se establece una nueva obligación. Para nosotros, plataformas, ahora tenemos que retenerle también a personas morales prácticamente el 12% del ingreso bruto, que correspondería al 4% del ISR más el 8% del IVA. Y finalmente, una obligación de compartir en tiempo real información de todas las transacciones, una modificación que viene en el Código Fiscal. Principalmente vemos una afectación muy grande en el porcentaje de retención para personas morales que sin duda pues este cálculo está hecho con base en el ingreso bruto, no en el ingreso neto. Vemos que esto podría afectar fuertemente el flujo de operación de las plataformas, perdón, de las empresas que transaccionan a través de plataformas, particularmente porque, pues como sabes, son pymes mexicanas, son pues emprendedores, son empresas que hoy ya están formalizadas y pues una retención de este tamaño puede generar pues una afectación grande e inclusive la desaparición de muchas de ellas. Claro. Ahora, quizás en las Sí. personas físicas pensaría, digamos, de 1 a 2.5, nos decías, una retención no es, digamos, existencialmente complicada, pero para las empresas actualmente no están reteniendo y entonces, si bien te entendí, es 8% del IVA, 4% adicional del impuesto sobre la renta, y que no es tanto que aumente el impuesto porque pues lo pagan, ¿no? Las empresas lo tienen que pagar, sino que ahora ustedes lo tienen que retener como plataforma, como marketplace, digamos,
Y esto, bueno, pues es un flujo que van teniendo las empresas y que ya no tendrían, ¿no? Es decir, porque luego haces la declaración anual y pues ya lo pasas ahí, o incluso la mensual. Pero digamos, ¿qué cambia y sobre todo qué implica operativamente para una plataforma como ustedes el pasar de no cobrarlo a ahora hacer esta retención del 12? Pues mira, principalmente porque los márgenes los márgenes de ganancia sobre los que se están calculando son incorrectos. Realmente los márgenes de ganancia de una pyme o una mipyme que vende en comercio electrónico rondan más o menos entre los 6%, 5%, no más, porque tenemos que entender que además hay costos asociados a la venta en línea, como lo son las comisiones de las plataformas, como lo son los costos logísticos. Muchas de ellas mantienen también nómina. Entonces, como sabes, el ISR se paga de manera anual y en Ujú. este sentido, el cálculo de ingresos se está haciendo sobre una ganancia del 20%, no sobre una ganancia real. Entonces, una retención del 12%, o bueno, específicamente de un 4% del ISR, implica que las empresas van a tener saldos a favor al final del año, pero que no van a ver ese dinero hasta un año después. Entonces, esto de manera mensual les puede afectar en su operación. Y pues obviamente, como sabes, hoy muchas de las pymes lo que tienen es esa necesidad de tener ese flujo de caja para operar mensualmente. Digo, en esta parte nosotros compartimos la necesidad o la visión del gobierno en cuanto a la formalización de la economía del país, ¿no? Y en este sentido no estamos en contra de retener como ya lo hacíamos para personas físicas. Lo que sí creemos es que, y pedimos, es que se haga una revisión de este porcentaje de retención, que del 4% del ISR y el 8% del IVA resulta muy elevado. Y no solo eso, va en detrimento del comercio electrónico, que hoy juega un papel tan importante en nuestro país. Entonces, ahí estamos pidiendo que se revise ese porcentaje de retención para no afectar a las pymes, que además, como sabes, pues ahorita son el motor, digamos, son el motor del Plan México, forman parte importante de las campañas que está haciendo el gobierno. Entonces, creemos que esta medida está castigando justamente a este sector que hoy ya cumple, que hoy Claro, ya está o sea que formalizado. sí, exacto, o sea, ya pagan y le estás afectando el flujo y creo que importante también lo que mencionas en términos de calculado sobre el ingreso bruto, ¿no? Que eso pues todavía puede reducir más el margen y luego la complejidad de que te regresen los impuestos. Aleira, debo hacer un corte, pero te quiero pedir la bondad de tu tiempo para hablar de algunos de los otros puntos que también son muy relevantes vinculado a estos cambios, sobre todo uno que pues me preocupa, ya lo había platicado con la asociación en términos de con la LAI en términos del monitoreo en tiempo real, básicamente, pues de lo que se compra y lo que se vende. Pero bueno, regresamos del corte y si permites, Claro platicamos que un poco sí. más. Esta mañana está con nosotros Aleira Orozco, directora de Relaciones con Gobierno de Mercado Libre, hablando de tres componentes que generan preocupación con respecto al paquete económico, pero sobre todo a la parte de los ingresos, lo que se modifica en términos pues de las retenciones, particularmente a las personas morales en plataformas de comercio electrónico, como es obviamente Mercado Libre. Aleida, ¿cuántas empresas participan o digamos están vinculadas al ecosistema Mercado Libre y que obviamente serán impactadas por esta retención que, como ya nos explicabas, pues afecta de manera importante el flujo mensual, que sabemos obviamente pues hay desafíos para las empresas en términos de ello, justo, en términos, además de capital de trabajo, etcétera, y luego la complejidad de que pues regresen los impuestos. Pero ¿cuántas empresas? ¿Cuál Claro. es el universo que estamos hablando? Mira, nosotros en Mercado Libre tenemos más de 1 millón de emprendedores y pymes mexicanas que llevan participando en el ecosistema pues, de Mercado Libre muchísimos años, pero no solo eso, han tenido derrama económica muy importante. Solo en 2024 estas pymes movilizaron más de 15 millones de dólares para pues, el 45% de estas pymes que operan en nuestros marketplaces prácticamente sus ventas son su única fuente de ingreso. Entonces ahí es donde vemos nosotros como digamos, esta preocupación donde las retenciones nos parecen bastante elevadas y sin duda van a
a mermar lo que es su capital de trabajo, ¿no? Queremos que pues esta recaudación que se va a hacer sea justa y sostenible y pues no mate el ecosistema de las pymes de nuestro país que venden en comercio electrónico. Y bueno, como te decía, aquí es donde nosotros creemos que el porcentaje debería de reconsiderarse para no afectarlas como, pues obviamente hoy que se está proponiendo 4% de ISR, estamos proponiendo que se haga una retención del 1%. El tema no es no retener, Ujú. sino que se reconsidere el porcentaje para no afectarles. Claro, porque ahí la fiscalización, además del SAT, está planteada. Ahora, en el ecosistema de este millón de empresas que describes, ¿cómo están los mecanismos en términos de lo que tienen que tener ante ustedes como plataforma de comercio electrónico en términos de la formalidad? Porque obviamente pueden decir, no, lo que pasa es que quieren resistir porque hay empresas informales, etcétera. ¿Cómo está ese componente y sobre todo cuáles son esos mecanismos? Porque pues es una forma en la que pues sabemos las finanzas públicas están apretadas, eso le permite tener un flujo, luego ya en el saldo a favor que le salga, pues ves, ya sabes que es complejo el que te Las restituye devoluciones, las sí. devoluciones, exacto, y que puede tardar incluso meses, y para una empresa meses, pues es la diferencia entre existir y no existir, y por eso creo que mencionas muy puntualmente el tema, pues de no generar mayor informalidad, pero ¿qué hay de los mecanismos, digamos, que logran que este millón de empresas pues sean formales, ¿no? Entonces ese no sería el problema, pero ¿cómo es? Te cuento, desde 2019 existe la obligación dentro de las plataformas de nosotros de retener impuestos. Entonces, hoy prácticamente nosotros para hacer esas retenciones para personas físicas tenemos que pedir información fiscal. Lo mismo para las personas morales se hace para poderse dar de alta en la plataforma. Nosotros como Mercado Libre y otras plataformas tenemos que solicitar la información fiscal, el RFC, que estén dados de alta, las constancias de situación fiscal, etcétera, porque como sabes, además, pues nosotros les facturamos nuestra comisión. Entonces, en ese sentido, esa información ya se pide, digamos, personas morales que se dan de alta en la plataforma como personas morales, tienen que subir toda su información a nuestra plataforma para poder transaccionar y vender a través de nosotros. Esto aplica igual para las personas físicas. ¿A qué voy con esto? Es, hoy no puedes vender en línea si no eres una persona moral, si no eres o una persona moral o una persona física con actividad empresarial. Digamos, el comercio formal está dentro del comercio electrónico. Claro. No es que exista comercio informal. Exacto. Ahora, y como mencionabas, ¿no? Es un universo amplio, 15,000 millones de dólares, cuando uno ve, digamos, un ecosistema de ese tamaño, pero sobre todo, pues las personas que están detrás. Ahora, hay un tercer componente que mencionabas, que me parece también ha sido poco visible. Digo, tuve la oportunidad de entrevistar a la Asociación Latinoamericana de Internet, a la ALAI, en términos de el acceso permanente y en línea y en tiempo real de los sistemas de las plataformas digitales. ¿Qué significa? Y sobre todo, bueno, pues sabemos que lamentablemente a veces no hay pues 100% de seguridad con respecto a bases de datos que a veces tiene el gobierno y que luego acaban allá afuera. Me parece delicado porque hay direcciones, flujos, etcétera. Pero ¿qué significa y cómo lo están viendo ustedes esa parte? Fíjate que es una modificación al artículo 30B en el Código Fiscal. Lo vemos con preocupación porque digamos que lo que está estableciendo es que tenga que haber una conectividad directa de las plataformas que enajenamos bienes para que el SAT o alguna institución tenga acceso a la información y a la transaccionalidad de todos los vendedores en tiempo real. Hoy lo que es importante es esa información en términos de lo que se vende ya se comparte con el SAT. Mm. Entonces, esta medida creo que viene a exceder un poco en ese sentido lo que ya hoy, digamos, tenemos la obligación nosotros de compartir, que es esa información. Hoy la Entonces, lo que sucede comparten, en esta ajá, red, ¿la comparten cada mes o cuál es el flujo, digamos, en la que se está compartiendo la información hoy? por ejemplo, para las personas físicas que les retenemos desde 2019, cada mes se Ah, entrega la información al SAT del RFC, la persona, cuánto vendió en el mes y cuánto se le retuvo. Con esta medida ahora de retención a personas morales va a suceder lo mismo. ujú. Se entrega, haz de cuenta, el dinero que se retuvo más la información de a quiénes se le retuvo y cuánto vendieron.
Y lo que sucede con esta modificación del Código Fiscal es que no viene acotado a información fiscal nada más, sino habla de compartir toda la información en tiempo real de las operaciones de las plataformas. Claro. Entonces, esto sin duda, pues deja en incertidumbre pues a todas las plataformas en el sentido de cómo vamos a garantizar nosotros a nuestros usuarios la protección de sus datos cuando pues se nos está pidiendo una medida que inclusive va más allá de la ley, bueno, que nos pide infringir hasta cierto punto la ley de protección de datos personales. Claro, no es Entonces, un ahí es donde tema, vemos este claro. riesgo. No, sobre todo, si un día no hubiera aparecido el padrón del INE en una nube que no tenía password, pues no me preocuparía demasiado, pero de repente, sobre todo lo pienso también en los flancos que abre desde el punto de vista de estrategias, etcétera, que digo, si tuviéramos una parte que fuese muy a prueba de filtraciones, etcétera, pues quizás no preocuparía tanto, pero siempre hay desafíos en ese componente. Por último, preguntarte, Aleira, ¿cuáles son las fechas? Es decir, ¿cuándo pues ya esto se vuelve irrevocable? ¿Cuánto falta? Y sobre todo, ¿qué han escuchado ustedes del ecosistema del millón de empresas, de las personas físicas y morales? Pero pienso más en las morales. ¿Cuál es la fecha fatal o cómo estamos en ello? Pues mira, en la próxima semana se prevé que ya se vote en la Cámara de Diputados el paquete económico, Uh-huh. digamos que estamos hablando a mitad de la semana, y de ahí todavía falta el proceso de que se vaya al Senado, donde pues estamos hablando que a más tardar el 30 de octubre deberá de estar aprobado esto para pasar a publicarse en el diario oficial. Y ahí te diría, hemos nosotros platicado con muchas de las empresas, muchas de las pymes que están dentro de nuestro ecosistema. Primero, muchas de estas no tenían conocimiento de esta nueva medida. Y segundo, pues claramente nos han compartido muchos datos que nos han permitido a nosotros transmitírselos a la autoridad, a la Secretaría de Hacienda, principalmente, y al SAT, donde les decimos, mira, estos márgenes de ganancia que tú estás calculando no son los reales. Tuvimos la oportunidad de invitar a muchos de ellos a platicar con nosotros, a que nos contaran un poco su realidad, y muchos de ellos también inclusive proactivamente hicieron llegar cartas a la Secretaría de Hacienda, cartas a los diputados, dándoles como mucha visión de la realidad que tiene una pyme vendiendo en comercio electrónico. Entonces, esperamos que sean escuchadas y decirte que nosotros en este sentido estamos representando a estas empresas que hoy venden a través del ecosistema de Mercado Libre y que vemos con preocupación que van a ser afectadas. Por supuesto. Pues Aleira, te agradezco mucho. Gracias. A ti, Rodrigo, mil gracias por el espacio. Escuchamos a Aleira Orozco, directora de Relaciones con Gobierno de Mercado Libre.